Bien, regresamos entonces, como se lo habíamos anunciado, vamos a conversar con la abogada y académica Montserrat Madariaga. Ella es además vocera de la mesa ejecutiva del Foro de la Sociedad Civil Camino a la COP25. Si yo lo explico bien, ahí primero vamos a saludar a nuestra amiga Montserrat. Bienvenida al programa, bienvenida a Muchas Agenda gracias. Pública. Muchas gracias por la invitación. Mire, a ver si lo explico bien, si no usted me enmienda la plana. La COP25 es la conferencia de partes, que significa que concurren a ella todos los Estados miembros de Naciones Unidas, del orden de unos 197. Como todos sabemos ya a estas alturas, la FIFA tiene más estados participando que Naciones Unidas, por unas razones que no vamos a comentar hoy día. Bueno, todos los años, desde 1992, en que fue la Cumbre de la Tierra, y a partir de 1994, que hay un tratado por el cambio climático, se han venido haciendo COP cada año. Y la número 24 fue en Polonia, a la que nuestra invitada asistió el año pasado. Y esta 25 le correspondió a Chile porque van cambiando región por región del planeta. Europa, América, no sé si América del Norte, no sé si han hecho en África, bueno, pero así van cambiando. Y cayó en Chile. Y se va a hacer, la fecha es del 2 al 13 de diciembre de 2019. Entonces, más que explicarlo yo, por favor, Montserrat Madariaga, explícanos un poquito de qué se trata, qué esperan ustedes como sociedad civil de esta COP25, quiénes participan de esta COP25, a quiénes se espera, cuánta gente se espera, dónde se va a hacer, bueno, todo lo que nos pueda contar y a nuestros televidentes. Perfecto. Tengo una precisión antes y es que efectivamente los países se van rotando para ser anfitriones de la COP. Sin embargo, Latinoamérica, más que estar designada como región en este caso, era Brasil el país que iba a ser el anfitrión. Y en la COP24, los delegados de Brasil dijeron que tenían que retirar este compromiso debido a que el presidente probablemente no iba a comprometer el presupuesto necesario. Entonces ahí se bajaron. Y ahí Estamos hablando de Jair Bolsonaro. Exacto. Y esto fue allá en diciembre. Normalmente las COP se define el lugar con unos 3 o 4 años de anticipación, porque tal como los mundiales, se tienen que planificar porque viene mucha gente. Entonces, había muchas personas que ya tenían sus hospedajes reservados en Brasil y todo. Y bueno, se quedó para Chile, porque en ese minuto se pidió que ojalá o Costa Rica o Chile pudieran tomar este lugar. Así que bueno, así es como Chile llegó a organizar esta COP con muy poca anticipación. La verdad es que esto es un poco inédito y por eso empieza la búsqueda frenética de una fecha, de un lugar. Hasta hace poco no sabíamos dónde iba a ser. Va a ser en Cerrillos. En el Parque Bicentenario en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Originalmente se pretendía que fuera en otro lugar y querían correrla para enero, pero la COP ya lleva 25 años celebrándose, esta es la número 25, y siempre ha sido en diciembre. Por lo tanto, las Naciones Unidas no estuvieron de acuerdo con esto y por eso va a ser en Cerrillos, en el parque, y por lo tanto va a ser una estructura que se va a crear para tal efecto. Lo cual sí, porque no el parque, perdóname, te comentaba antes que el Parque de Cerrillo me tocó estar el fin de semana pasado y que sería bueno que lo empiecen a planificar porque solo en un evento así como el Día del Niño, que había muchas instalaciones para los pequeños y las pequeñas, colapsó en la tarde, colapsó a la hora de salir, porque tiene una sola salida y un solo ingreso, y colapsó completamente. Entonces yo me imagino que aquí vienen, no sé cuántas personas se espera que participen en la COP. Bueno, ese es un buen punto. La COP tiene unos delegados que vienen a negociar el acuerdo, el libro de reglas del Acuerdo de París, que ya para que se implemente, pero tiene otros invitados de toda índole en realidad, que entonces al final vienen unas 30.000 o 40.000 personas y cada año más personas van a la COP, porque cada año el tema es más urgente, el tema está más presente. Entonces hoy en día para esta COP se esperan 30.000 a 40.000 personas que vengan desde la sociedad civil, de otros países, por cierto, internacional, también desde las universidades, los académicos se convocan acá, la industria sustentable o la industria que tiene ideas acerca de cómo, por ejemplo, reciclar, de cómo descarbonizar, también se convoca. Entonces, finalmente, son muchísimas personas y más allá de la negociación que se está dando, el gran evento de la COP son los que se llaman eventos paralelos, que se producen en manera simultánea
por todos los espacios que hay disponibles, incluso afuera. ¿Hay mecanismos para inscribir? Ustedes que son sociedad civil, ¿van a inscribir encuentros paralelos en la, Sí. en la cumbre? Ya me dijo que sí, entonces matamos esa pregunta. Te quiero hacer otra pregunta. Mira, cuéntanos un poquito cómo es la distribución de participantes más o menos, ya que estuviste tú en Katowice, en Polonia. ¿Lo dije bien? Muy bien. Lo dije muy bien. Ya. Muy bien. Polonia, pues estuve enseñando cómo se decía Katowice, Katowice. que se escribe de otra manera, en Polonia, en polaco. Y entonces, cuéntame un poco cuántos gobiernos, cuántas delegaciones de gobierno, cuántos de sociedad civil, cuántos de academia, cuántas de empresas, cómo es más o menos la distribución en porcentaje de cada uno de esos grupos. Ya, a ver, así a simple vista, la verdad Sí, yo no tengo pues las sí. estadísticas, pero yo creo que tanto en espacio físico como en personas, los gobiernos son un 10%, los Ya. delegados, que negocian en salas paralelas porque se tiene que negociar sobre los distintos puntos del Acuerdo de París, como las medidas de mitigación, se tiene que negociar acerca de, por ejemplo, los derechos humanos, si es que va a ir o no va a ir la mención, etcétera, todo eso. Entonces se negocia por mesas divididas por tema y en paralelo. Por lo tanto, son muchos delegados, comparado quizás con otro tipo de conferencias de las Naciones Unidas. Y el resto de las personas son, yo diría, los académicos serán otro 5 o 10%. La industria tiene mucha presencia y ahí depende un poco del país, porque el país puede acreditar a sus delegados. Por lo tanto, si un país quiere que vaya más industria a representarlos, les ceden sus placas o los habilitan para tal efecto y además les ceden espacio en los stands que cada país construye, que más que stands son unos espacios grandes que tienen un auditorio, en realidad un pequeño auditorio, porque se hacen estos eventos, y ahí ellos eligen a quién le van a ceder. Hay países que lo ceden más a la ONG, otros que le ceden más a la ciencia y hay otros que le ceden más a la industria. Depende un poco del perfil. Y finalmente la sociedad civil es monstruosa, o sea, esa diría yo que es la mayoría. ¿Y hay formas de articulación? Tú que eres vocera del Foro de la Sociedad Civil para esta COP25, ¿te encuentras que la sociedad civil, tanto nacional como la que viene de afuera, está articulada, está organizada, tiene capacidades de ponerse rápidamente de acuerdo? Esa es una buena pregunta. A mí me parece que la sociedad civil que viene de afuera está muy centrada en lo que se llama el hemisferio norte. Y en realidad esto tiene una explicación. Y es que hasta el año 2015, o sea, hasta que se firma el Acuerdo de París, los países no desarrollados no teníamos ninguna obligación en cambio climático. Por lo tanto, no estaba en nuestro discurso, no estaba en nuestra agenda, no hay ministerios de cambio climático. Las leyes de cambio climático normalmente se están aprobando ahora en países como Perú, que ya se aprobó, en nuestro país está ahora en discusión. Entonces la sociedad civil también responde un poco a esa agenda. Y es por eso que de las organizaciones que están acreditadas ante las Naciones Unidas, hay solo una que es chilena y que forma parte de este marco. Pero las demás son normalmente, como se dice, del hemisferio norte o de los países desarrollados, que son los que ya nos llevan 20 años de historia de toda esta normativa y que ya está mucho más avanzado. Por lo tanto, el desafío acá es articular a la sociedad civil chilena para que tenga un espacio, porque si no, la verdad es que nos vamos a quedar como meros espectadores. Y eso ya se está dando. Hay unos grupos, está la Cumbre de los Pueblos, que ellos se organizan en el marco de la APEC, y ya tienen años organizados así, y ellos dijeron que iban a participar en la COP como coalición unida. Está la Sociedad Civil por la Acción Climática, que reúne a distintas organizaciones. De hecho, muchas de esas organizaciones son comunes con el Foro de la Sociedad Civil, que es la organización que estoy representando, pero yo también participo en la otra, desde el rol de la Universidad Católica Valparaíso y en esta también. Entonces, porque son misiones distintas. La Sociedad Civil por la Acción Climática ya consiguió un espacio muy cerca de Cerrillos, y del parque en el fondo, y ahí se va a desarrollar todo lo que se llama la cumbre paralela. Entonces ahí nosotros nos vamos a inscribir con actividades y de hecho como foro también nos queremos inscribir, también queremos participar con algunas actividades en ese espacio porque estamos trabajando en conjunto. Nosotros tenemos un rol más bien de congregar a una asamblea, por eso en nuestra página web, una vez que esté lista, se van a poder inscribir las organizaciones y las personas para crear una verdadera asamblea que pueda votar y que pueda emitir esta opinión frente a lo que está pasando en la COP mientras esta se desarrolla. En cambio, la Sociedad Civil por la Acción Climática tiene un plan de acción
de preparación para la COP. Nosotros también tenemos actividades en preparación para la COP, pero en eso nos apoyamos y no nos duplicamos en realidad. Hace poco de esto tuvimos una asamblea como foro donde discutimos acerca del proyecto de ley de cambio climático, cuya participación ciudadana terminó el 31 de julio. Entonces, unos pocos días antes nos reunimos y hicimos el llamado a que todas las organizaciones hicieran sus propias observaciones, que son muchísimas las que se lograron. Pero también queríamos sacar una declaración más resumida, más bien quizás política, más simple, pero que la sacáramos en conjunto. Y ahí también vinieron personas de estos grupos a respaldar esta actividad y ahora estamos trabajando en el texto final para que sea algo unificado. Por lo tanto, la sociedad civil se está articulando bien. El desafío, sí creo, es incorporar a la sociedad civil que no es ambiental. Porque las ONG ambiental llevan mucho tiempo articuladas bien, pero también hay una sociedad civil a la cual esto le interesa muchísimo, como los pueblos originarios, a todos en realidad, a los colegios, a las universidades, a las juntas de vecinos, a los adultos mayores. Incorporarlos a ellos es el desafío. Te propongo que demos una vuelta por ahí, Dale. que por el tema del cambio climático. Bueno, el cambio climático, así voy a tratar de decirlo en sencillo, son estos cambios enormes en el planeta, del sistema climático planetario, cambios en la biosfera, en la atmósfera en general, en la litosfera, una palabra que yo encontré por ahí que no la conocía, la criósfera, que es en realidad la friósfera, donde están todos los glaciares, la biosfera también. Bueno, esos cambios que se dan en un marco o en una serie de muchos años, hablan más de un siglo, y que en nuestra vida actual está sucediendo con el aumento de la temperatura del planeta, con lo que se llama el calentamiento global, y que algunos expertos, como el comité de expertos que participa también en Naciones Unidas, dijeron que de aquí al 2050, tal vez antes, podríamos llegar a aumentar 1.5 la temperatura general del planeta. Y entonces esto llamó la atención y por supuesto puso a todo el mundo en alerta, porque el cambio climático con el calentamiento global, leí el otro día un experto que dijo que si se derretía Groenlandia solamente, podía aumentar el nivel del mar en todo el planeta unos 7 metros, lo que dejaría a todos los países que tienen zonas costeras o islas, que podría llegar a darse la emergencia, que Isla de Pascua o Juan Fernández pudiera quedar prácticamente bajo el agua. Entonces la gente se alarmó. Entonces ahí los ciudadanos de a pie dijimos, ya esta cosa. Y se vino toda una discusión, perdón, se vino toda una discusión en que si el cambio climático y el calentamiento global era cierto o era un mito. Y ahí y me acuerdo yo que estaban las empresas que decían, no, esto es un mito, siempre el planeta se calienta, después se enfría, y otros decían no. Pero pareciera ser que esto ya está instalado y sobre eso ha habido toda una campaña de acciones por el cambio climático, ¿cierto? ¿Qué más podemos agregar? Porque estaría la pregunta de la siguiente manera en realidad. Perdóname esta larga y latera introducción que quizás debiste haber hecho tú, pero también me gusta a mí ese tema. Sí, dicen que los países, tanto en las COP24 y en todas las COP para atrás y en los encuentros, en el Acuerdo de París, son bastante poco, ¿cómo decirlo? Son muy restrictivos, que no se ponen desafíos importantes. Sí. Entonces, muy conservadores. Son muy conservadores, exactamente. Sí. ¿Te parece eso, que los acuerdos que se han llegado son muy conservadores, esperar de aquí al 2050 para ver si logramos restringir un poco el aumento de la temperatura con los gases de invernadero en la Tierra? Sí, la verdad es que a mí me parece que la respuesta que se ha dado desde la comunidad internacional es insuficiente, es conservadora y es tibia. El cambio climático, más que solo un aumento de la temperatura, implica muchas veces otras cosas, implica a veces incluso que se enfríe la temperatura, como tú hablabas del derretimiento de Groenlandia. Eso ya está generando que hay en algunas comunidades indígenas en Alaska que están siendo atrapadas porque se derrite el polo, entonces, se fractura, claro, entonces quedan atrapadas, la tienen que rescatar con helicópteros y se quedan sin un territorio que era semi-soberano para ellos. Pero las consecuencias son brutales y la verdad es que nosotros no tenemos que ni siquiera preguntarnos si esto es cierto o no, porque basta con mirar nuestro invierno, como ha sido, basta con mirar lo que se le llaman desastres naturales, que en realidad no lo son tanto,
como lo que ocurrió con las trompas marinas, los huracanes O que los se supone que no incendios que teníamos. se dan en Europa, en Los América. incendios, etcétera. O sea, las consecuencias ya están. Acá ni siquiera hay que hablar de lo que va a pasar en el futuro porque esto ya está ocurriendo. Hay islas del Pacífico, más pequeñas, por cierto, que Isla de Pascua, cuyas napas subterráneas ya están contaminadas con sal. Todavía no se hunden totalmente, pero sí tienen marejadas todos los años. Y como están contaminadas con sal, ya se tienen que ir porque no tienen agua para poder sobrevivir. Entonces, el problema en realidad es dramático y sí, la respuesta ha sido tibia. Y aquí es porque hay intereses que son contrapuestos. De hecho, bueno, claramente a gran parte de la industria, o a la industria más poderosa, a la industria que a veces acumula más capital que algunos países, y estoy hablando acá de los hidrocarburos, del petróleo, por ejemplo, no les interesa. La industria automotriz, por cierto, no le interesa transitar tan rápido la electromovilidad. Katowice, la ciudad que te gusta el nombre, es una ciudad minera. La COP se eligió, Polonia eligió que esa ciudad, propuso esa ciudad, porque Polonia también es uno de estos países un poquito más tibio quizás, que quiere mostrar que desarmar su economía no es tan sencillo, porque Polonia no tiene la misma riqueza que quizás tiene Alemania. Entonces, quería que fuera ahí un poco para sensibilizar a la vereda más ambientalista que quiere otra cosa de manera más rápida. De todas formas, la respuesta está siendo tibia y lenta. Eso es así. O sea, ya hay declaraciones por todas partes de que estamos en una emergencia climática. Ya hay muchas medidas que se están tomando que son más radicales. Desde el punto de vista de la sociedad civil, desde el punto de vista, incluso las universidades están suscribiendo hoy en día mundialmente a estas declaraciones de que estamos en emergencia climática, porque la respuesta no es suficiente, pero es lo que permite el multilateralismo. Por lo tanto, ahí igual queda una pregunta que hacernos: ¿cómo está la respuesta nacional? Porque no es el único campo de acción las Naciones Unidas. De hecho, hay países que sin estar obligados, obviamente, a descarbonizar su economía ya lo hicieron. Costa Rica, por ejemplo, es el niño bonito de la COP. Lo llevan a hablar a todos lados. Porque Algo similar a lo que decía, a lo poco ambicioso era la palabra que no. Lo poco ambicioso. Y eso son los países. Sí. Es una acusación que también hicieron con Chile, porque cuando se plantea la descarbonización en Chile, se dice, mira, aquí al 2050. Y dicen, pero qué poco ambicioso, ¿por qué no lo hicimos antes? Sí, no, y la verdad es que, a mi juicio al menos, Chile es poco ambicioso en muchos sentidos. Porque cuando hablamos de ambición, por ejemplo, para la COP, nuestra ambición debería estar puesta en sacar el mejor acuerdo posible, en presionar, en generar un espacio de negociación que permita un acuerdo lo más ambicioso posible en el sentido de que comprometa más. No tanto en ser la COP más grande ni la COP más verde, que está bien, es un segundo, el tema del legado, se entiende que al gobierno le importa, pero la verdadera ambición en la COP tiene que estar puesta en eso. Y cuando hablamos de la Ley Marco de Cambio Climático, que también quieren que esté lista para la COP, para poder lanzarla, para poder presentarla, la ambición no debería ser sacarla en esa fecha, la ambición debería ser que sea una ley en la cual nosotros enfrentemos el tema del cambio climático de manera seria, donde haya una transformación institucional que es necesaria para poder abordarlo, porque hoy en día no la hay realmente. O sea, hay un problema de cambio climático, una catástrofe que ya las hay, una consecuencia del cambio climático finalmente, y todavía seguimos hablando como si esto fuera un terremoto y todavía lo está viendo la ONEMI como si esto no fuera realmente un problema ambiental. Leí el otro día una crítica bastante dura a unas expresiones que se habían emitido desde el gobierno, incluso el propio presidente Piñera, que le cuestionaban el poco conocimiento que tenía de las temáticas ambientales que se iban a tratar en la COP25. ¿Tú crees que en Chile, pues yo he leído también unas declaraciones así bastante escolares casi de Wikipedia, aunque a mí me gusta harto Wikipedia, creo que le hacen mala propaganda, pero muy escolares, por decir, muy de carito de nuestra élite política y nuestra élite económica respecto a los temas de cambio climático. ¿Tú crees que estamos preparados como país o vamos a hacer el ridículo? La verdad es que el país anfitrión, su rol es generar el espacio para que las Naciones Unidas, que son los que organizan, los que llevan la mesa, para que puedan ellos llevar adelante una buena negociación. Ese es el rol del país anfitrión. O sea, el país anfitrión tiene que generar, por supuesto, ciertas condiciones, pero el conocimiento que tengan los políticos no debería ser tan relevante. Ahora, que deberían tener un conocimiento acabado para poder ir
hablar, para estar participando de todos estos eventos, para poder sacar una ley marco de cambio climático de aquí a la COP que sea consistente, para intervenir en esos espacios, por cierto, o sea, y además para que nuestras políticas públicas también se alineen respecto a eso, porque no es la idea que venga la COP con estas 30.000 personas, con toda esta prensa que va a haber, que nos va a poner de relieve en todas partes. Esto en otros países la COP se transmite completa en televisión nacional, o sea, es una cosa, es lo más importante. Uno abre el diario y lo primero que aparece son los temas de cambio climático. Son los Juegos Olímpicos del medio ambiente. Exacto, o sea, es una cosa muy, muy, muy relevante, porque no es solo de medio ambiente, es de energía, es de transporte, es de lo que comemos. Hay países que dicen que de aquí al economía. Hay países que dicen de aquí al 2050 van a ser completamente vegetarianos porque es la única forma de asegurar la alimentación a su población. Por lo tanto, es mucho más que algo que está ahí en medio ambiente. La verdad es que nos toca a todos y toca todo lo que hacemos, cómo nos movemos, todo. O sea que pasaste por un tema que me interesa que nos puedas ilustrar un poquito de nuestra teleaudiencia. En Chile se estuvo haciendo una consulta entre junio y julio sobre la ley marco de cambio climático. Exacto. ¿Qué pasó con esa consulta? Porque es una consulta a la ciudadanía, pero ¿había algún compromiso detrás de respetar lo que la ciudadanía dijera, incorporar esas visiones, esas aceptaciones o esas denegaciones respecto a lo que se veía o se leía en esta... Sí. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hay un problema a la base de cómo se entiende la participación ciudadana en este proceso y en general en procesos de participación en el gobierno. Y es que equiparan el concepto de participación al concepto de consulta. Y la consulta es pedir una mera opinión, que no tiene un efecto vinculante necesariamente, sino que porque quieres tener esa observación. En cambio, en la participación ciudadana, la ciudadanía, de alguna forma, su opinión es recogida y tiene un impacto. Acá estamos frente a una consulta, porque la verdad es que no hay ningún compromiso, no sabemos qué va a pasar con estas opiniones, que el día antes de que se cerrara el proceso eran como 900.000 o algo, era un número altísimo. Entonces, nosotros, bueno, la primera observación que tenemos en nuestra declaración es precisamente el proceso de participación ciudadana en sí, porque la consulta no es suficiente. Hubo una exposición, yo fui a los talleres, hubo una exposición donde explicaban cómo iba a ser la ley y que se podía participar, pero no sabemos qué va a pasar con eso. Y la verdad es que la ley tiene problemas serios de institucionalidad, porque sigue poniendo todo esto en una oficina o en una división del Ministerio del Medio Ambiente, desconociendo el carácter transversal que tiene el cambio climático. Porque como decía recién, el cambio climático es transporte, agricultura, economía, incluso Hacienda, bueno, obviamente porque por el presupuesto, pero incluso finanzas, porque aquí hay un tema de seguros. Desarrollo social. Desarrollo social. O sea, cuesta encontrar un ministerio, por llamarlo aquí en Chile, que nos gustan tanto los ministerios. Exacto. Cuesta encontrar un ministerio que no tenga que ver con... Exacto. Entonces, en vez de crear una oficina de cambio climático, una unidad de cambio climático o un ministerio de cambio climático, que por favor no lo creen, trabajemos en un cuerpo que una a todos estos ministerios sectoriales. Porque no puede ser que la agenda de transporte no vaya alineada con la agenda de medio ambiente en cambio climático. Eso no puede ocurrir. Y eso es lo que ocurre hoy día. Cuando el ministro de Medio Ambiente o la ministra de Medio Ambiente tienen que sentarse a la mesa en lo que se llama el Consejo de Ministros, tienen que negociar la agenda ambiental o la protección del medio ambiente con intereses que son de economía, de agricultura y que son divergentes y no deberían serlo, si a todos nos debería interesar lo mismo. Así es, a todos nos debería interesar y a propósito de eso nos quedan 2 minutos y medio, te quiero hacer una consulta un poco más filosófica, pero también política, por cierto, también de actualidad. ¿Toda la humanidad se tiene que sentir responsable de los daños que le hemos hecho al planeta o una parte de la humanidad debiera ser mucho más responsable? O sea, lo que dicen algunos especialistas, que 1/5 de la humanidad, que esa humanidad de países desarrollados que han consumido los últimos 100 años a unos niveles estratosféricos, y algunas de las capas más económicamente más poderosas dentro de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como lo quieran llamar, también son parte de eso. Entonces, alguna gente dice, mira, ojo que no es toda la humanidad. Aquí debe ser como 1/5 de la humanidad. Unos 1.500 millones de seres humanos han dejado la escoba en el planeta y pagamos todo el resto que no consumimos a esos niveles. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Eso es así. Eso es así. Hay un principio base que impera todas estas negociaciones que se llaman
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso está a la base y por eso los compromisos son distintos. Y por eso nosotros como país menos desarrollado, recién ahora, desde el 2020, que empieza a aplicarse el Acuerdo de París, vamos a tener obligaciones. Pero los otros países lo tuvieron desde el año 97 cuando firmaron el Protocolo de Kioto. Por lo tanto, se reconoce este principio. Ahora, este principio es consuelo para nadie porque la verdad es que todos tenemos que ponernos las pilas y también filosóficamente yo creo que en la microescala hay que mirarlo también. Nosotros acá como país, claro, está este discurso, pero dentro de nuestra misma sociedad, si miramos por ejemplo el patrón de consumo que tienen los pueblos originarios o la gente que vive en el campo, versus nosotros que vivimos en la ciudad y que volamos y que compramos todo en plástico. India tiene un patrón de consumo tan bajo que si es que todos viviéramos como se vive en India, se necesitaría 0,7 planetas, menos de un planeta. Para vivir, para seguir adelante. Si todos vivieran en el mundo como vive Chile, se necesitan 2,5. Y como vive Estados Unidos, 5,3. Por lo tanto, también tenemos que mirarnos internamente y ver cuál es nuestro patrón de consumo individual. Porque a estas alturas, la verdad es que somos todos responsables y al menos, bueno, todos vamos a vivir con esto. Así que nos interesa frenarlo lo más rápido que se pueda. Los últimos 30 segundos. Una cosa que me aterra, que algunos de los países que más han contaminado el planeta tengan la capacidad tecnológica y económica para empezar a buscar un planeta donde que la humanidad se vaya. Para que se vayan ellos, además. Eso es la impresión que tenés tú, que yo tengo esa misma, así como que ya no importa, no salvemos este planeta, pero tengamos una alternativa B. Si el planeta se va al carajo, por el tema de cambio climático, qué sé yo, o por la razón que sea, nosotros agarramos transbordador y partimos con nuestra cultura a contaminar, a destruir otro planeta. Como la película Elysium. Así, exactamente. Sí, yo creo, sí, pero reemplazaría el término países por el término fortunas. Porque la verdad es que eso es lo que manda. Pero bueno, esperemos que estamos en una era distinta, estamos en una era en la cual hay un despertar de la conciencia colectiva en general. Y eso también pasa por la sociedad civil. ¿Tú eres optimista? ¿Crees que nos va a alcanzar? Yo creo que esto es una ¿Para crisis. arreglar el...? No, yo creo que no. Yo creo que el cambio climático es otro síntoma más de una crisis de cómo hemos estado viviendo por 2000 años, con guerras, hemos estado viviendo con unos patrones de consumo que cada vez están más desbordados. Por lo tanto, hemos estado viviendo también como capitalistas. Entonces, la verdad es que esto es como una crisis que quizás va a potenciar el cambio que es necesario desde una sociedad civil, desde una ciudadanía y desde unas personas que yo siento que cada vez están más conscientes. Le queremos agradecer a Montserrat Madariaga, abogado y académica y vocera del Foro por la Sociedad Civil, camino a la COP25. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de traer al foro nuevamente porque estas temáticas son de cotidiana discusión, debieran ser por lo menos en la mesa el día domingo, cuando uno se toma un café con un amigo. A mí, por lo menos, cuando yo escucho cada vez que hay científicos que están estudiando otros planetas, me pregunto, bueno, ¿por qué no salvamos el que tenemos, que es nuestra única casa común, ¿no? Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Muchísimas gracias también al apoyo que nos ha dado la Fundación Instituto de Estudios Laborales, la Fundación fielchile.cl. Ahí pueden encontrar los estudios, los trabajos que hace la Fundación Fiel. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.